Pues los juicios y los prejuicios. Platiquemos un poquito sobre todo de los prejuicios, porque los juicios creo que todos los conocemos, son evaluaciones, valorizaciones, de acuerdo a términos legales o a términos morales, a términos de bien o mal. Y sin embargo, los prejuicios son algo que en verdad nos obstaculiza, que puede resultar nocivo, negativo para nuestras vidas, para nuestras relaciones y para nuestra forma de ver el mundo en general. Vamos a hablar un poquito de sus orígenes. Los prejuicios, como su nombre lo indica, son prejuicios, es decir, algo antes, algo que sucede antes del juicio. Y ese pre es determinante en esto, porque prejuicio significa que valorizamos algo, evaluamos algo sin conocerlo siquiera, sin conocer a la persona o los hechos que ocurrieron o la cosa, en fin, que estamos juzgando, la hacemos previa, sin conocerla siquiera y muchas veces solo conociéndola por otras personas, es decir, esos prejuicios que hacemos por opiniones ajenas, opiniones muy lejanas que nos contaron, que llegaron a nuestro conocimiento por algo que leímos, algo que escuchamos, pero que no tenemos ninguna base, ninguna fuente de primera mano para poder realizarlas. Por eso se dice que los prejuicios son opiniones infundadas, carecen de fundamento, de una base verificable, de una base real. Bueno, el prejuicio se refiere a esa categorización, etiquetación, estigmatización que hacemos sobre un grupo de personas o un grupo de cosas en general. Si nos remontamos al pasado, a sus orígenes, bueno, el prejuicio solo nació cuando empezamos a vivir en comunidades. ¿Por qué? Porque el prejuicio precisamente se basa en una comunidad, en un grupo de individuos, ya sean personas, cosas, eventos, etc. Y resulta que hacemos una etiquetación de un grupo por sus características. Vamos a hablar, por ejemplo, del prejuicio más común, que es sobre la gente, las personas. Por ejemplo, la gente de raza negra, o los judíos, o los musulmanes, o los mexicanos, etcétera, etcétera. Podemos decir que quizá mucha gente piensa que la gente negra es muy buena para algunas cosas. Sí, todos decimos, es que los negros son excelentes bailarines y los mejores atletas. Seguramente muchos de ellos lo son y mucho mejores que algunos otros de otras etnias o razas. Pero eso no quiere decir que cada integrante del grupo de la raza negra en el mundo lo sea así. Y lo negativo viene, o lo perjudicial viene precisamente cuando estas evaluaciones las hacemos de sus aspectos negativos. No, que si la gente de raza negra son los que más populan las prisiones, los que más crímenes cometen, que si tú ves una persona de raza negra en la calle en la noche, mejor te vas para otro lado porque seguramente te va a robar, te va a asaltar o te va a vender drogas, en fin. Seguramente muchos de ellos, como muchos chinos o mexicanos o gringos, así lo hacen, pero tienen ya ese estigma, es decir, nosotros tenemos ya ese prejuicio sobre ellos. Y sucede así con muchas de las etnias y muchas religiones, razas en todo el mundo. En un momento dado, esta capacidad nuestra de prejuiciar nos sirvió, nos fue conveniente, porque nos evitó de algún peligro, nos evitó quizá inclusive de morir, de ser perjudicados de alguna manera. Los prejuicios llegan a ser convenientes porque son formas rápidas, casi inmediatas, de determinar si algo es bueno o malo, nos conviene o no nos conviene, lo queremos o no lo queremos. Pero por supuesto esto nos limita también de muchas otras oportunidades, de muchas otras cosas y beneficios. ¿Por qué digo que nos convino o nos conviene en general y que son o llegaron a ser buenos los prejuicios? Bueno, en la antigüedad, si nosotros veíamos que quizá un animal que rugía era mortal porque vimos cómo se comió o destrozó a nuestro vecino, bueno, de ahí en adelante todos los animales que rugían como ese animal
vinieron a ser malos, potencialmente mortales para nosotros. Eso era bueno, porque ya no nos quedábamos a averiguar si ese animal nada más rugía como el otro que era malo, pero este resulta que era bueno. Y así lo podemos permear a muchos otros aspectos de nuestra vida, de nuestra civilización en general. Sin embargo, hoy en día los prejuicios nos limitan mucho, nos llevan a los extremos, literalmente. Desde solo perdernos, y digo solo entre comillados, porque si nosotros hacemos el prejuicio sobre una persona o sobre un evento, insisto, el prejuicio basado como esa valoración sin fundamento y sin siquiera conocer bien o sin siquiera conocer en absoluto a la persona o al evento, nos podemos perder de una excelente oportunidad, de una nueva relación en nuestras vidas, de un mejor trabajo, de una amistad, no lo sé, de algo que nos traiga beneficios, que nos traiga bienestar a nosotros, a nuestras familias, en fin, igual con un evento. No podemos decir un evento, por ejemplo, como un trabajo. Si nosotros tenemos ese prejuicio hacia un tipo de trabajo o hacia trabajar en un tipo de compañía o en un lugar geográfico en tal país y no lo hacemos simplemente por el prejuicio que tenemos, también nos podemos llegar a perder de oportunidades que pudieran ser potencialmente muy buenas para nosotros. Bueno, insisto, eso sería es decir, como la punta del iceberg, lo más visible y lo más ligerito. ¿Por qué? Porque los prejuicios nos pueden llevar hasta el otro extremo del espectro. Ha llegado a ver cómo son los aspectos raciales contra los negros, contra los judíos a través de la historia, contra los musulmanes, contra los homosexuales, contra la gente muy gorda, pesadísima, en fin. Esto ha llegado hasta el punto de la violencia física, de erradicar pueblos enteros. Digo, ¿cuántas veces no nos hemos dado cuenta ya en Estados Unidos, para no ir más lejos, de los últimos años, de esa violencia policial hacia los negros? Bueno, obviamente ni son todos los policías los que son malos, asesinos, etcétera, ni son todos los negros que son buenos, inocentes y víctimas. En ambos grupos hay individuos que son distintos como el resto de nosotros en nuestras vidas. Sin embargo, esto se estigmatiza, se etiqueta. Nosotros estereotipamos, agrupamos en una sola unidad a todos los judíos, a todos los negros, a todos los mexicanos, a todos los güeros, a todos los chinos, etc. Digo, hay gente que le dice chino a un japonés, a un coreano, a un vietnamita, etc. simplemente porque tiene los ojos rasgados. Hay gente en Estados Unidos, gente ignorante, que le llama mexicanos a hondureños, colombianos, argentinos, etc. Por lo mismo, estos son distintos tipos de prejuicios. El punto importante aquí es que, insisto, sus consecuencias son generalmente negativas, desde perdernos una buena oportunidad hasta la violencia física que llega hasta la muerte. Aquí también hablamos de responsabilidad entendida en su máxima expresión. Debemos tomar en cuenta que el prejuicio, como cualquier otra opinión expresada a través de una generalización en este caso, pertenece únicamente a la persona que la manifiesta. Si yo digo, por mis creencias, por mi ignorancia, por mi experiencia, por mis ideas, etcétera, etcétera, que tal tipo de persona es mala, nociva, criminal, y tal otra es buena, guapa, súper inteligente y excelente para la raza humana, esa es una opinión que me corresponde y me pertenece solo a mí. Debemos tener eso muy en cuenta. Si lo tomamos así, entonces también esto nos abrirá muchos horizontes. Debemos entonces entender que si alguien en internet, los llamados influencers, dicen que tal cosa es buena o tal cosa es mala, bueno, nosotros tenemos que tener el criterio y la capacidad intelectual para determinar que esa es la opinión de Pedrito o de fulanita o de tal grupo. Esa es su opinión al respecto, no tiene por qué ser la mía, ni la de mi esposa, ni la de mis hijos, ni nada de eso. Muchas veces, sobre todo hoy en día con redes sociales, con internet, etc., muchos de nosotros nos guiamos por la cantidad de likes y la cantidad de manitas al revés y los haters y demás, es decir, por opiniones generalmente infundadas, o sea, prejuicios de otras personas.
Ni siquiera nosotros sabemos muchas veces de qué están hablando, qué están calificando, sobre qué están opinando, pero como vemos, uy, tiene una reseña muy pobre o inclusive negativa, o la tiene excelente, entonces decimos, no, debe ser una porquería o debe ser muy buena, lo quiero. Obviamente aquí también refleja mucha de nuestra fuerza mental de cada quien, pero si tomamos en cuenta, insisto, que esas opiniones corresponden y pertenecen solo a aquel que las emite, estaremos dando un paso muy importante en este sentido. Te invito a que nos escribas al email o nos dejes tus comentarios si tienes alguna duda o alguna sugerencia de tema que quieras que tratemos en este canal. No olvides, por favor, visitar nuestra página web.